Lucas Manuel Méndez, hola, ¿cómo estás? Hola vegano, el video que estuve esperando. Sí, fíjate que para hacer este video me he estado documentando durante todo el día y leyendo, pese a que yo he leído toda mi vida sobre esta temática, ¿verdad? Y descubrí una cosa, que en el siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, cuando aún todavía se consideraba a la homosexualidad una enfermedad, se partía de la base de que se partía de la base científica, estamos hablando, ¿verdad? Los científicos nos decían que los hombres y las mujeres se enamoran básicamente por razones reproductivas. Ese era el argumento científico. Pero luego, cuando a finales de la década de los años 70 no les quedó más remedio que aceptar, gracias a los estudios con cientos de especies que se hicieron, que la homosexualidad es algo que está presente en todas las especies que se han estudiado del reino animal. Entonces se encontraron con la disyuntiva, con el dilema de que el argumento científico de que los hombres y las mujeres, los machos y las hembras se enamoran única y exclusivamente por razones evolutivas y reproductivas, ya no tenía sentido, porque resulta que los homosexuales siguen el mismo patrón de enamoramiento que siguen la llamada gente heterosexual. Entonces, a partir de ahí cambiaron muchísimas cosas. ¿Alguien más ha llegado? Hola, apenas empezaste, nos pregunta Yesenia Izaguirre. Sí, acabo de empezar. Hola, vegano. ¿A quién vamos a desmentir hoy? Aprendiendo contigo como siempre. Bienvenido. Jairo 777. Madre es la que cría, no la que engendra. Hay un sinfín de mujeres que hacen horrores a las criaturas. Lo turro, dice Jairo, es que muchas madres se creen que los hijos son de su propiedad y que ellas tienen derechos sobre ellos. Lo triste de esto que tú acabas de decir es que lamentablemente es así. O sea, desde el punto de vista legal, un hijo, eso es lo que se llama la patria potestad. Un hijo es tu propiedad. Tú puedes decidir, lamentablemente todavía hasta el día de hoy, qué tipo de educación le das. Es decir, a los menores de edad no se los considera realmente, de acuerdo a la jurisprudencia, sujetos. Se los considera objetos que pertenecen al que tiene potestad sobre ellos. En este caso, pues sus padres. Y vivimos en la modernidad, nos dicen, que hemos avanzado muchísimo. Yo no lo veo así. Elizabeth Shami. Qué gran tema. El DSM de la psiquiatría mencionaba la homosexualidad como enfermedad, la psiquiatría al servicio de los laboratorios. Matías M. Buenas tardes desde España. Bienvenido. Elizabeth Shami. Muchas madres usan a los hijos, no hay amor. Muchas veces y muchos tienen hijos para evadir sus frustraciones. Sí, justamente eso era lo que estaba hablando, ¿verdad? De que la ciencia nos decía en el siglo pasado que la gente, los machos y las hembras se reproducían única y exclusivamente por razones reproductivas, para preservar la especie. Cuando no les quedó más remedio que reconocer que los homosexuales siguen el mismo patrón de conducta de enamoramiento y tuvieron que aceptar que la homosexualidad no es una enfermedad, sino algo que se encuentra presente en el reino animal, se encontraron con este dilema de por qué. Si dos machos no se pueden reproducir, entonces la teoría o la hipótesis científica de que la razón del enamoramiento es por razones reproductivas ya no tenía validez. Y entonces ahora encuentras un sinnúmero de divagaciones pseudocientíficas que intentan explicar ya no por qué machos y hembras heterosexuales se reproducen, porque no lo pueden hacer, sino por qué un homosexual se enamora. Porque obviamente que dos machos y dos hembras pues no se pueden reproducir entre ellas. Claro, con otro de un sexo opuesto sí, pero entre ellas no. Entonces, ¿qué sentido tiene el enamoramiento en el reino animal dentro de las relaciones homosexuales? Esa es una disyuntiva que desde el punto científico pues todavía nadie ha dicho algo certero, algo coherente, algo que podamos utilizar. Jairo nos dice: tratan a los peques como a tontos, creen que no se dan cuenta de lo que sucede a su alrededor y muchos de los traumas que los marcan de por vida provienen de la etapa infantil. Exactamente. Sí, hoy en día, pues imagínate, yo vivo en Europa y a la mayoría de mujeres, yo a todas estas latinoamericanas que las veo llegar, lo primero que llegan aquí, ¿saben qué es lo que buscan? ¿Quién las preñe? O
sobre todo cuando llega a España. ¿Quién las preñe? Porque en España, hasta hace un par de años o décadas, era posible que tú tuvieras algún tipo de derecho a través de parir un hijo, arraigo familiar, yo qué sé cómo lo llaman. Entonces salían a la noche, a la vida nocturna, a buscar quién les haga un hijo. Daba igual quién sea. La cosa era parir un bicho para poder aferrarse al país, pedir un permiso de residencia y hacer su vida acá. Amor de madre. Entonces, bueno, me encontré con algunos artículos interesantes. Quería leer un poquito. Este es un artículo corto, pero que me llamó la atención. Así que vamos a ver si se los leo. Dice, la explicación científica de una sensación inexplicable. Ya con el título nos están diciendo que en realidad no saben nada. ¿Qué es el amor para la ciencia? Esto es lo que dice. Todos lo hemos sentido alguna vez. El amor puede definirse como una de las sensaciones más placenteras del mundo. Una percepción inexplicable que produce esas típicas mariposas en el estómago que revolotean al ritmo de los latidos del corazón. El amor es universal. Puede ser materno, paterno, familiar, de pareja. Existen muchas formas de amar y todas ellas son válidas siempre que se basan en el respeto mutuo, lo cual lamentablemente de padre a hijo no sucede. Los procedimientos científicos suelen explicar con pelos y señales cada uno de los motivos por los que se produce algo. Por eso preguntamos en San Valentín, ¿sabes qué es el amor para la ciencia? Te lo contamos aquí. Cuestión neuronal. Para la ciencia el amor se define como un proceso neurológico que se produce en el cerebro, no en el corazón, gracias a la acción de diferentes secciones, el hipotálamo, las amígdalas, el núcleo accumbens, corteza cerebral y área tegmental frontal. A todo esto hay que añadirle dos sustancias claves en todo este proceso, la oxitocina y la casopresina. Se trata de dos hormonas liberadas por la glándula pituitaria que están estrechamente relacionadas con la sensación amorosa. Unas sustancias que influyen de igual forma en hombres y mujeres, consiguiendo que el sistema de recompensa dopaminérgico estimule la liberación de dopamina a través del hipotálamo. El último párrafo. Según algunos expertos, neurotransmisores tan importantes como la serotonina, la oxitocina o la adrenalina se unen a un proceso en el que el cuerpo humano puede llegar a experimentar numerosos cambios. Las investigaciones más reputadas señalan que la primera vez que nos enamoramos, los niveles de serotonina disminuyen y el incremento de dopamina crece hasta unos rangos excesivamente altos. Sin duda, un efecto similar al que puede producir cualquier droga. Fíjense qué curioso, ¿verdad? Normalmente no vemos al amor desde esa óptica. Siempre decimos de que, ay, lo quiero, ay, es que es tan lindo, tan bonito, es que el corazón. Y bueno, y toda esa huevada que no sirve para nada, a fin de cuentas. Alguien más nos dice, a ver, es que se subieron a parir es una elección. No se debería deificar eso. Es algo que yo he dicho continuamente, ¿verdad? Son elecciones en la vida. En las biografías de los psicópatas más conocidos siempre salen a relucir sus... Esto es algo interesante también lo que dice Jairo. En las biografías de los psicópatas más conocidos siempre salen a reducir sus padres o algún familiar cercano. Siempre aluden a la oxitocina cuando hablan del amor desde una perspectiva científica. Abner Stuff. Hoy día las mujeres solo tienen hijos para que las mantenga un hombre o peor aún el gobierno, cogiendo ayudas y solo para ellas, porque a sus hijos ni les importa. Se ve mucho en Puerto Rico, tristemente. Jairo, me encanta filosofar, la autocuestión, la crítica, empezando por mí mismo. Estrella perdida, la realidad biológica de la liberación de químicos en nuestro cerebro ante emociones similares no se niega. Pero delimitar esta biología para solo las relaciones monogámicas. Bueno, es el gran dilema, ¿verdad? Es el gran dilema que hasta ahora tenemos. O sea, estamos entendiendo, al menos los científicos ya sabemos que lo han entendido, que la gente no se enamora por cuestiones de reproductivas, es decir, que esto no tiene que ver con la preservación de la especie. Entonces, ¿qué sentido tiene, verdad?
porque se nos hace creer que los animalitos se reproducen como máquinas, lo cual no es cierto, porque yo trabajo con animales y no se reproducen como máquinas, ¿eh? Son muy selectivos a la hora de reproducirse, muy cuidadosos. Alguien más dice, tener hijos. Lucas Manuel Méndez, tener hijos no te hace mejor persona y menos formar esa familia tradicional que está llena de violencia. Sí, bueno, este es uno de los argumentos más fuertes de la heteronormativa, ¿verdad? Que parir y que engendrar te cambia la vida. Es que lo tienes que experimentar. Cuando ya has parido ya eres otro ser humano. Claro que eres otro ser humano porque te entra billete, te están dando subsidios por todos los lados, te mantiene un tío, no tienes que salir a trabajar. O usas al bicho para generar pena y hacer dinero con él. Elizabeth Shami, ¿qué opinión te merecen las familias con sus acatamientos tradicionales y robo de libertades, como casi siempre ocurre, y su endiosamiento social? Bueno, eso yo ya lo he expuesto, creo que en este video también, ¿verdad? Que la familia considera a su prole, a sus hijos, a su descendencia, su propiedad. Una institución así no puede ser una institución positiva, definitivamente que no. Es decir, a los niños no se los considera sujetos capaces de decidir por sí mismos, a menos que se quieran cambiar el sexo. Ahí sí que te hacen caso. Qué curioso, ¿verdad? Es el único momento en el que le hacen caso a un niño. El secreto del mundo. Eso, tristemente, la realidad que dan ayudas solo por tener hijos, que eso, eliminar las ayudas para tener hijos. Dice Elizabeth Shami, vos no sos madre, dicen las hipócritas. Sí, es que este ha sido el argumento más fuerte y se sigue repitiendo en todos los debates televisivos. Te preguntan, ¿tú tienes hijos? ¿Tú tienes hijos? Pero por favor, ¿de qué me estás hablando? ¿A cuántos has abortado tú? Mejor cuéntame a cuántos has matado. ¿Cuánto dinero recibes mensualmente por ese bicho que tienes? Eso es lo que deberían de contestar. Ese concepto de la familia en lo personal es un chiste. No hay nada más ridículo que eso. Lo digo por experiencia personal. Sí, porque es además una institución que nos roba tiempo. Cuando la vida es tan corta, ¿verdad? Nos roban apenas que la gente se independiza a los 18 años de manera legal ante la ley. Pero de manera emocional, la mayoría de personas nunca rompen el vínculo familiar. Yo soy una excepción, que logré romper ese vínculo siendo muy joven, pero vemos muy pocos como yo. Hay gente la mayoría de gente que está en el extranjero se rompe el lomo para mandarle dinero para que una persona pueda comer en Sudamérica. ¿Pero qué es eso? ¿Pero por qué? ¿Qué tipo de deuda? Y luego nos hablan de las mafias africanas que dije extorsionan, pero si eso de mandarle dinero para que tu madre coma es una extorsión. Es una extorsión, es explotación, es chantaje. Se llama chantaje moral. Y luego te dicen de que el amor es el sentimiento, el amor de madre, el sentimiento más desinteresado y sublime del mundo. Y están siempre con la mano estirada. Si no es al marido, es a los hijos. Pero siempre pidiendo. Alguien más nos dice... Omar Avilés, los homosexuales como los trans dicen también tener ese instinto paterno o materno, pero en realidad es solo querer hacer mímica de los heterosexuales. Exactamente, aquí en Holanda hay una trans que dijo eso en televisión una vez, hace muchísimos años. Dijo, es que yo tengo sentimientos. Porque claro, como son gente que está metida en el rol, ¿verdad? Cuando te metes en el rol comienzas a repetir cualquier tipo de estupidez. Que tienes menstruación, que es otra cosa que también dicen estos homosexuales que dicen que son mujeres. Que tienen ciclo menstrual, que no sangran, pero que sí tienen el malestar, que les da su dolorcito, que tienen sus días. Son gente enferma, gente que está mal de la cabeza, gente peligrosa. Alguien más dice, Estrella Perdida, ese argumento de que si no eres madre no puedes opinar me parece basura. Muchas veces una persona fuera de una situación tiene una percepción mucho más objetiva y crítica, sobre todo porque no se beneficia. Exactamente. Bueno, este ha sido Yo encontré otro artículo, pero no sé si valga la pena leerlo. Porque estuve leyendo multiplicidad de artículos hoy, pero les cuento que ninguno... la pregunta científica, se entiende, ¿verdad? Que la ciencia nos dé una explicación de por qué nos enamoramos. Y no pueden porque ha salido al paso la homosexualidad.
Y como no pueden explicar por qué los homosexuales también se enamoran, entonces se han quedado como trabados, ¿verdad? Como una ahí. Pero bueno, ¿esto qué es? Y aún así nos dicen que ellos son los que saben, que ellos son los que entienden. A lo mejor es que la reproducción humana no es lo más conveniente. Lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Tanto muerto de hambre, gente agonizante por todas partes, gente que muere de hambre, mujeres que tienen 3 niños muriéndose de hambre y paren otros 3 más. Amor de madre. Y eso lo promocionan pues las iglesias, porque como hay dinero, en la pobreza hay dinero. Mientras más pobres hay, pues más ignorancia, más angustia. Es más fácil robarse sus recursos, es más fácil reducirlos a sus esclavos, convertirlos en sus esclavos. Entonces así se da esto. Bueno, tenemos 18 minutos al aire. No quiero que este video sea muy largo para que no sea pesado. Ahí lo dice. La mayoría son madres por accidente de una noche de cama caliente y pasión y descontrol sin condón. También. La Navidad, esa gran hipocresía de comidas familiares. Bueno, cada quien tiene su propia percepción, ¿verdad?, de esta situación. Sí, es que como todos hemos visto lo mismo, porque eso es lo que es la llamada normalidad, ¿verdad? Y yo he visto gente despedazarse, sobre todo cuando hay herencia de por medio. Olvídate que te puede matar tu padre, tu madre o tu propio hijo. Cuando la herencia es muy grande, cuídate. Cuídate. Estrella Perdida dice, es literalmente el mismo argumento de que no se puede opinar de la transexualidad si no eres trans. Claro, como todos estos trans han hecho suyas las taras de la cultura heterosexual, pues repiten lo mismo, ¿verdad? No tienen criterio propio. Elizabeth Chami, me encantas. La gente pasa hablando sobre maridos, primos, hermanos. Las familias estancan, paralizan el despertar espiritual. Solamente las madres animales saben soltar. Felicito por tu honestidad. Bueno, lo único que estoy de desacuerdo es con la palabrita espiritual, porque no se ha podido probar que exista ningún espíritu. En todo caso, sí que te estancan intelectualmente y muchísimas veces te deforman moralmente. Hay gente que desarrolla fijaciones, ¿verdad? Fijaciones con la madre, fijaciones con el padre. Verdad desencriptada, la menstruación del trans es la diarrea. Bueno, este tema trans, ¿verdad? Es una cosa que ya no tiene caso. El secreto del mundo, verdad desencriptada que ya pasa, no seas tan malo. Elizabeth Shami, Navidad con cadáveres en el menú y hablan de amor. Esa es otra. Sí, qué pena, la verdad. No sé cuántos siglos más tomará. Tomó tantos siglos que la gente entendiera que no se puede comerciar con seres humanos. Eso le tomó siglos a Europa. Por lo menos ponerlo en papel. No es que lo hayan entendido, porque el esclavismo les gusta, les encanta, y si por ellos fuera, nosotros seguiríamos siendo sus loritos y sus esclavos. Pero como está escrito en papel que eso no está bien, pues se reprimen un poco. ¿Cuántos siglos más tomará que entiendan que no se puede considerar a otro animal inferior a ti, sin importar la especie que sea? Porque se llama especismo. Así como hay racismo, sexismo, pues también hay especismo, que es considerar a las demás especies inferiores, porque una hormiga es inferior a mí. De hecho, cuando tú lees sobre las hormigas, la gente no tiene idea de la importancia que tienen para el ecosistema de este planeta. La mayoría de insectos. La situación de catástrofe mundial que vivimos con los ecosistemas se debe a la eliminación, a la extinción de una buena parte de especies que eran fundamentales para que los ecosistemas sobrevivan y puedan desarrollarse. Esas reuniones familiares navideñas tóxicas son la verdad. Sí. Bueno, muchachos, gente, gracias por haber estado aquí. Estaremos haciendo nuevas emisiones la semana que viene. Como siempre, cuídense mucho. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, así que hay que
Cuidarse al máximo para evitar tener que ir a un hospital, incluso para evitar tener que ir a un médico. Comer saludable, comer frutas, verduras, legumbres, y sobre todo utilizar la medicina natural para cuidar cualquier dolencia que podamos tener o incluso para prevenirlas. Dicen que la mejor medicina es la comida, siempre y cuando sea la comida adecuada. Gracias por haber estado aquí una vez más y nos estaremos viendo en una próxima emisión. Cuídense todos y hasta la vista.